Bien, muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. A partir de este momento vamos a desarrollar nuestra clase que titula Estructuras algebraicas. Bien, las estructuras algebraicas, como vamos a ver a continuación, son conjuntos asociados con ciertas operaciones y que cumplen ciertas propiedades o axiomas. Entonces, en la primera parte tenemos precisamente la ley de composición interna. La ley de composición interna. El nombre es muy claro. Cuando dice ley de composición interna, no está hablando de algo interior, de algo que está adentro. Por lo tanto, una ley de composición interna simplemente es una función. Y la función es de un conjunto que es un producto cartesiano, en este caso A cuadrado, dos elementos tomamos y el resultado va a estar dentro del conjunto. Precisamente esa es una ley de composición interna. En forma gráfica tenemos acá. Vamos a anotar en un recuadro lo que nos interesa, lo que debe estar bien claro. Esta es una ley de composición interna, por ejemplo, asterisco. Un conjunto de pares ordenados, conjunto de llegada, el conjunto A. Se dice ley de composición interna, ¿por qué? Acá tenemos en cuantificadores para todo elemento A y B que pertenece al conjunto A. Entonces, dice, esto hemos visto en lógica, A operado con B pertenece al conjunto A. O sea, si tomamos dos elementos de este conjunto, que en este caso es A, el resultado va a estar dentro del conjunto, no va a estar fuera. Por eso se llama ley de composición interna. En algunos otros libros también van a ver que esto no solamente se nombra de esta forma, ley interna, sino también en algunos otros libros se conoce como ley del cesado o ley de la clausura también. Entonces, esos tres términos se utilizan para las leyes de composición interna. Bien, ahora vamos a ver qué propiedades cumplen las leyes de composición interna. Bien, acá está. Las propiedades que cumplen las leyes de composición interna son las siguientes. Primero, estas propiedades son parecidas a las leyes de los conjuntos y de lógica proposicional. La asociativa. Dice, tomamos tres elementos para todo A, B, C, que pertenece al conjunto A. Si operamos A, asterisco, B operado con C, agrupado, en el segundo miembro podemos agrupar de diferente forma. A con B, luego operamos con C. Esta es la propiedad asociativa. La propiedad conmutativa, simplemente tomamos dos elementos que pertenecen al conjunto y decimos A por B es igual a B por A. O sea, se puede hacer la operación en forma permutada, en forma invertida, y el resultado va a salir el mismo. La tercera menciona de la existencia de un elemento neutro. Entonces, esto se lee para todo A que pertenece al conjunto A. Existe, dice, este es el elemento desconocido. Un elemento E que pertenece al conjunto A. Tal que A operado con E es igual a E operado con A. Y tiene que darnos el mismo elemento. Y precisamente nos da el mismo elemento, está acá. Entonces, esta es la definición de elemento neutro. Elemento neutro, esto se llama por derecha, porque el elemento E está a la derecha. Y esto se llama elemento neutro por izquierda, porque el elemento neutro E, que es desconocido, además es único, está a la izquierda. Entonces, los elementos neutros, tanto a izquierda como a derecha, tienen que ser los mismos. No puede haber un elemento diferente que sea a la derecha y otro elemento neutro a la izquierda. No, tiene que ser único. Entonces, esa es la característica de la existencia del elemento neutro. Bien, en la siguiente parte vamos a ver la existencia de elementos inversos. Por si acaso, este elemento neutro es uno solo. No puede existir dos.
Mientras que los elementos inversos, que voy a marcar en un recuadro, bueno, seguramente algunos recién se han enterado de la nueva clave. Bien, acá, existencia de elementos inversos. Los elementos inversos, cada elemento tiene un inverso, tal que para todo A que pertenece al conjunto A, existe, dice, un elemento A', generalmente se denota así, que pertenece al conjunto A. Tal que A operado con A' es igual a A' operado con A, nos da el elemento neutro que vamos a encontrar anteriormente. Entonces, aquí también podemos ver que los dos elementos inversos cumplen la propiedad conmutativa. Esto se llamaría elemento neutro por derecha y este va a ser el elemento neutro por izquierda. Y los dos elementos neutros deben cumplir la propiedad conmutativa, además deben ser iguales. Entonces nos da el elemento neutro. Esas son las características de los elementos inversos. Bien, nuestra siguiente parte, hay más propiedades. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos, y el puntero acá está. Entonces, se denomina la propiedad de regularidad. En algún otro libro también van a encontrar como propiedad simplificativa. ¿Qué dice? Para todo elemento A que pertenece al conjunto A es regular, dice, o también simplificable, podemos decir. Es simplificable sí, solo sí. Si tenemos A operado con B igual A operado con C, se puede una especie de hacer simplificación. Fíjense, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificar este elemento con este elemento. ¿Por qué estamos simplificando? Porque los dos están a la izquierda. Además, si cumple este elemento regularidad, debe satisfacer esa expresión. Pero no simplemente vamos a simplificar por la izquierda. También la regularidad puede estar por derecha, como este otro caso. Por ejemplo, aquí, fíjense, este A podemos simplificar con este A, de tal forma que este elemento A se llama elemento regular. Entonces, simplificable, ¿no es cierto? Es una característica, una propiedad de en este caso, de las leyes de composición interna. También las leyes de composición interna, si por ejemplo tenemos un conjunto, como está acá, un conjunto, con la operación asterisco y con la operación círculo, en este conjunto estamos definiendo dos operaciones, se cumple esta propiedad que se denomina propiedad distributiva. Hay dos tipos de distributividad. La primera es esta. Si nos fijamos, estamos distribuyendo por izquierda, porque A está a la izquierda. Estamos distribuyendo entonces por izquierda. De tal manera que vamos a, acá está. Distribuimos acá a B y distribuimos a C. El operador que está fuera, si se fijan, se utiliza e introduce dentro de los paréntesis. Y el operador que está separando el primer paréntesis, el círculo, se anota fuera. Esa es la propiedad distributiva. Que también podríamos tener una otra propiedad distributiva, por ejemplo, de círculo, aquí puede estar el círculo respecto de asterisco. Cumple lo mismo, entonces puede existir dos tipos de distributividades. Además, aquí estamos distribuyendo este elemento por el lado izquierdo, por eso se llama distributividad por izquierda. Mientras que si estuviéramos distribuyendo por el otro lado, aquí vamos a ver, distribuyendo por el otro lado, por derecha, va a ser esta expresión. Esa expresión va a ser. De tal forma que acá lo que estamos distribuyendo es por derecha, en este sentido y en este sentido. Otra vez, este operador que está fuera del paréntesis, para aplicar la propiedad distributiva, se introduce a los paréntesis. Esta es la propiedad distributiva por derecha. Entonces, ahí están las dos propiedades distributivas. Bien, continuamos. Aquí vamos a hablar de la ley de composición externa. De la ley de composición externa.
Se denomina ley de composición externa. Aquí vamos a ver. Fíjense, porque tenemos un conjunto B. Generalmente estas leyes de composición externa se utilizan en álgebra 2, se denominan los espacios vectoriales. Por ejemplo, un conjunto B, acá está. Y un otro conjunto, en este caso es otro conjunto, es el conjunto K. Este K puede ser, por ejemplo, un cuerpo que después vamos a ir viendo. Pero ¿en qué consiste? ¿Por qué se llama ley de composición externa? Precisamente se llama ley de composición externa por esta situación. Acá está. Fíjense, vamos a tomar un elemento U que pertenece al conjunto B. Vamos a combinar con este elemento. O sea, estoy tomando un elemento que está fuera del conjunto, ¿no es cierto? Fuera del conjunto. Entonces, combinamos el elemento de B con un elemento de K. Fíjense, tomamos el elemento de K y vamos a tener lo siguiente. Retornamos. Acá está, con el 2 era, ¿no? Entonces, tomamos un elemento de K y hacemos la operación y tenemos este resultado. Entonces, se llama ley externa porque un elemento de este conjunto, combinando con otro elemento de otro conjunto, puede ser un conjunto de números, puede ser reales, puede ser complejos, el resultado está dentro del conjunto. Justamente por eso se llama ley de composición externa. Y esa ley de composición externa precisamente está definida como una función también. Y esa función es esta. Fíjense, el operador círculo externo va a ser el producto cartesiano de este conjunto por este conjunto. De este conjunto por este conjunto. El resultado va a estar dentro del conjunto acá mismo, ¿no? Por eso se llama ley de composición externa. Bien. Continuamos con la siguiente parte. Entonces ya hemos visto la ley de composición externa. Aquí vamos a empezar a ver las estructuras algebraicas. La primera estructura algebraica se denomina monoide. ¿Y qué es el monoide? Un conjunto. Este conjunto debe caracterizarse porque no puede ser vacío. Tiene que ser con elementos. Además, con una operación. Un operador, en este caso asterisco. Decimos que es monoide cuando cumple solamente la ley interna, nada más. Suficiente que cumpla la ley interna, ese conjunto con ese operador se llama monoide. Aquí podemos hacer un ejemplito sencillo. A ver, por ejemplo, los naturales, con la operación suma, es un monoide. ¿Por qué es un monoide? Porque si sumamos dos números cualesquiera, siempre va a ser un número positivo natural. O sea, cumple la ley interna, entonces es un monoide. Pero ¿qué tal si M es el conjunto de los naturales también con la operación resta? Con la operación resta, por ejemplo, tenemos 5 menos 8. Eso simplemente va a ser 5 menos 8 es menos 3. Y vemos que menos 3 no pertenece al conjunto. Entonces no va a cumplir la ley de composición interna. En ese caso, el conjunto M con la operación diferencia no cumple la ley interna, ¿no es cierto? Entonces debe estar dentro del conjunto. La siguiente estructura se llama semigrupo. Es un conjunto con un operador donde siempre esto tiene que ser diferente de vacío. Diferente de vacío. Por lo tanto, si es diferente de vacío, para que sea semigrupo debe cumplir dos propiedades. Debe ser ley interna y debe ser asociativo. Suficiente que estas dos propiedades cumplan, entonces a esa estructura se llama semigrupo. Luego, el inciso C. El inciso C. El inciso C. Se trata de la estructura algebraica que se llama grupo conmutativo. ¿Y de qué se trata el grupo conmutativo? Entonces vamos a tener un conjunto con una operación. Se llama grupo conmutativo porque primero cumple la ley interna, axioma de la clausura o del cesado. Cumple la asociatividad. Tiene un elemento neutro que es único.
existen los elementos inversos. Vamos a poder encontrar una fórmula que nos permite encontrar los inversos. Cada número tiene su propio inverso. Y finalmente la conmutatividad. Vamos a tener estas 5 propiedades. Si cumple 5 propiedades se llama grupo conmutativo o también en algún otro libro se llama abeliano. Eso de abeliano precisamente por un famoso matemático que se llama Abel Galois. Él es el que ha estudiado las estructuras algebraicas y él justamente ha ido patentizando la teoría de los grupos. Ahora bien, los grupos tienen ciertas propiedades y esas propiedades están resumidas acá. Acá tenemos, por ejemplo, la primera propiedad es, en todo grupo el elemento neutro es único. Esto es importante. Es único el elemento neutro. Es único, neutro es único. Y aquí abajito tenemos para resaltar, vamos a hacer esto. Acá está. Los elementos inversos, cada elemento tiene su propio inverso. El inverso de cada elemento es único. Por ejemplo, si tomamos un número 2, va a tener un solo inverso. Si tomamos el 5, va a tener otro inverso de acuerdo a la operación. El neutro es único y cada elemento tiene su propio inverso, ¿cierto? La segunda propiedad que cumplen los grupos es, los elementos de todo grupo son regulares. ¿Qué significa desregularidad? Hemos visto anteriormente, se trata de la propiedad simplificativa. Se trata de la propiedad simplificativa. Por lo tanto, todos los elementos del grupo van a ser simplificables. Bien. La tercera propiedad nos habla precisamente de las ecuaciones. De las ecuaciones. Nos dicen, toda ecuación en un grupo tiene solución única. Y efectivamente es así. En los ejemplos que vamos a compartir en un video de ejemplos resueltos, ahí vamos a mostrarles esta expresión. Entonces, toda ecuación en un grupo tiene solución única. Vamos a encontrar seguramente un solo valor, de acuerdo a la operación que estemos realizando. Y esta siguiente propiedad es interesante también. ¿Por qué? Dice, el inverso de la composición de dos elementos es igual a la composición de los elementos en orden permutado. ¿Qué significa esto? Lo voy a poner en un recuadro. Acá está. Si queremos hallar el inverso de A operado con B, ¿qué dice esta propiedad? Se permuta estos dos números, se anota B operado con A y se afecta con sus inversos. O sea, se cambia, se permuta y el operador afecta a cada elemento. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones, en las demostraciones vamos a tener esta propiedad, ¿cierto? Bien, continuamos con la siguiente parte. Aquí vamos a hablar de los morfismos. En algún otro libro también se llama homomorfismo. ¿Qué significa un morfismo? Simplemente es una función. Tenemos dos grupos. Un grupo con su operación asterisco, otro grupo con su operación asterisco prima. ¿Qué es un homomorfismo? Simplemente esta es la definición de homomorfismo. Si hallamos la imagen de este operador de A operado con B, eso debe ser igual a la imagen de A operado con la segunda operación del segundo grupo con la imagen de B. Esta expresión nos define el homomorfismo. Ahora bien, ¿cuántos tipos de homomorfismo existen? Justamente los homomorfismos son los siguientes. Acá está. Se llama monomorfismo si y solo si es inyectivo. Hemos visto en el tema anterior las funciones inyectivas. Luego, es epimorfismo si y solo si es sobreyectivo. O sea, el conjunto de llegada tiene que participar todos los elementos, ¿no es cierto? Luego tenemos, es un isomorfismo si y solo si es biyectivo. Si la función es biyectiva, se llama isomorfismo. Luego tenemos un endomorfismo. Se llama endomorfismo cuando este conjunto G es igual a G'. En otras palabras, la función está definida en el mismo conjunto. En ese caso se llama endomorfismo. Luego tenemos automorfismo.
Sí, solo sí es endomorfismo biyectivo, dice. Si cumple esta condición, los conjuntos son iguales y al mismo tiempo es biyectivo. Estos son los morfismos que tenemos en álgebra. Al mismo tiempo, ¿no? Algunos morfismos de estos, por ejemplo, este isomorfismo, se utiliza bastante en la siguiente materia, que es álgebra 2. Bien, pasemos a una explicación gráfica de los morfismos. Precisamente hemos dicho que es una función. Acá está la función. Precisamente tenemos el primer grupo, acá está el grupo G con su operación asterisco y el grupo G' con su operación asterisco prima. Un morfismo simplemente es una función del conjunto G al conjunto G'. De tal manera que si tenemos una función que cumple la condición anterior, se llama morfismo, ¿no? Y de acuerdo a las clasificaciones podemos ir describiendo sus características. Bien, ahora tenemos la siguiente estructura algebraica. Se denomina anillo, pero bueno, esto no es anillo de compromiso, sino es un anillo, una estructura algebraica que se estudia en la teoría de grupos, ¿no? Entonces, un conjunto, está acá, con dos operaciones, círculo y asterisco, nos dicen que es anillo, este signo, sabemos leer, es sí, solo sí, la doble implicación. Primero, debe ser grupo abeliano. Segundo, el segundo operador con el conjunto debe ser semigrupo. Y finalmente debe existir una relación entre estos dos. Y esa relación precisamente es la relación de la propiedad distributiva. El segundo operador es distributivo respecto del primer operador. Ahí está. Luego tenemos los anillos. Por ejemplo, si este anillo gozara de la propiedad conmutativa, se llama anillo conmutativo. Si aparte este operador tiene su elemento neutro, se llama anillo conmutativo con identidad. Se va clasificando de esa forma, ¿cierto? Si cumple dos propiedades más, entonces se clasifica de esa forma. Pero estos anillos también van a cumplir van a tener dos características muy importantes. La primera característica, pueden existir anillos sin divisores de cero. Acá está. Precisamente un anillo es sin divisor de cero si tenemos dos elementos nulos. El producto de dos elementos nulos, X operado con Y, es elemento nulo, el neutro. Entonces, necesariamente, esos dos elementos van a ser ceros. No hay otra posibilidad. Mientras que si decimos un anillo con divisores de cero, va a existir, esto es interesante, va a existir números diferentes de cero, del elemento neutro, tales que el producto sea nulo, el elemento neutro. Fíjense, entonces, a eso se llama anillo con divisores de cero. Para este otro caso, anillo sin divisores de cero, ¿cierto? Bien, eso es respecto a los anillos. Entonces, para poder demostrar, tenemos 5 propiedades acá, tenemos 2 propiedades acá y aquí 1, mínimamente 8. Si sumamos la distributividad y el elemento neutro, tendríamos 10, ¿no es cierto? Seguramente si cumplen más propiedades, vamos a estar frente a esta otra estructura algebraica. Esta otra estructura algebraica se denomina, acá está, el cuerpo. El cuerpo. Pero antes tenemos del cuerpo una otra estructura algebraica. El dominio de integridad. Simplemente es un anillo, dice acá está. Es un anillo conmutativo con elemento identidad y no tiene divisores de cero. Esa es la siguiente estructura algebraica. Y finalmente, la última estructura algebraica, esto es importante, el cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo? Simplemente es un conjunto dotado de dos operaciones. En este caso, suma y producto. Entonces, con la primera operación debe tener estructura de grupo abeliano.
Con la segunda operación menos el elemento neutro del primero, debe ser estructura también de grupo abeliano. O sea, aquí tuviéramos 10 propiedades, no sé lo que demostrar. Y finalmente la relación entre estos dos operadores, la distributividad respecto de la suma. Aquí tenemos algunos ejemplos. El conjunto de los racionales con la operación suma y producto es cuerpo. Reales con la operación suma y producto es cuerpo. Los números enteros primos con la operación suma y producto es cuerpo también. Ahí tenemos 3 ejemplos de cuerpos. Bien, y finalmente vamos a hablar de las propiedades de los cuerpos. Bueno, los cuerpos no admiten divisores de cero, una primera propiedad. Segunda propiedad, en todo cuerpo se cumple la propiedad cancelativa, o sea, la propiedad de simplificación, ¿no es cierto?, del producto para todo elemento no nulo del mismo. El tercero, si tenemos un elemento diferente del elemento neutro o cero, entonces se puede resolver esta ecuación. Esta ecuación va a tener solución única, ¿no es cierto?, en todo el cuerpo. Y finalmente, el recíproco del opuesto de todo elemento no nulo es igual al opuesto de su recíproco. Eso se interpreta de esta forma. De esta forma. Acá está, este es el inverso y con el negativo es el recíproco. Entonces, hay una relación entre las dos operaciones. Finalmente, la quinta propiedad, en todo cuerpo se verifica estas igualdades. Estas igualdades dicen, acá está, si tenemos, por ejemplo, una especie de división, estos denominadores pasan a multiplicar. De tal forma que hasta aquí hemos terminado el tema. La parte de ejercicios vamos a compartir en un video y eso vamos a publicar precisamente a la plataforma Moodle y también va a estar en el YouTube. Entonces, con esto simplemente agradezco.